Cuando nosotros hablamos de síndrome, estamos hablando de algo negativo. Bueno, yo traté a mi manera de entenderlo, de exponerlo en palabras. Un síndrome es una deficiencia o anomalía que se interpone en la correcta funcionalidad del cuerpo. Me pareció un poquito más sencillo. Fíjate, una anomalía o una deficiencia. O sea, ya es algo que no es normal. Es una afectación que se interpone en la correcta funcionalidad del cuerpo, si hablamos de algo médico. Y hay síndromes en cuanto a lo mental, hay síndromes en otras partes del cuerpo. Bueno, nosotros cuando hablamos de la palabra síndrome, es inevitable tener en mente físico, cuerpo, mente. Y hay un montón, ¿no?, de síndromes que se han descubierto y otros a lo mejor también los que no tienen nombre. Entonces un síndrome es un conjunto, una patología, un conjunto de situaciones reveladoras concretamente de algo en específico. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, la palabra de Dios, hermano, da indicios de que no todos los síndromes son físicos, no todos los síndromes son médicos. Hoy vamos a hablar de 3 síndromes, no médicos, no físicos, como para no culpar, es que así nací, es que esto es de nacimiento y algo en mi cabeza está mal o algo en mi corazón está mal. Hay corazones agrandados, hay corazones con un soplo, entonces, ¿qué podemos hacer? Claro, consultar, medicarnos tal vez, pero eso ya es de origen, de fábrica, por decirlo así. Nosotros vamos a hablar el día de hoy, hermano, de 3 síndromes que aparentemente la palabra nos da tema de ellos, pero no son físicos. Hay síndromes que son de conducta. Hay síndromes que son mentales, pero no, digamos, de una enfermedad mental, sino de cómo pensamos, de pensamiento. Y también son síndromes. Por eso le he llamado así a esta predicación. Amén. El primer síndrome que quiero que veamos son 3. Le he llamado, así como le pone el síndrome de Estocolmo, el síndrome de Asperger, el síndrome de Down. Bueno, este síndrome yo lo he llamado el síndrome de Adán. El síndrome de Adán. Y por eso yo quisiera que vayamos a la escritura. Génesis capítulo 2. Y leamos versículos del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermano, yo quiero hacer una pregunta. ¿Fue claro Dios con la indicación, con el mandato, o no fue claro? Amén. Fue muy claro, ¿estamos de acuerdo? Dios creó al hombre, amén. Dios creó al hombre para que señoreara sobre toda su creación, para que sojuzgara, como ya estudiamos esa palabra tiempo atrás, o sea, que tuviera dominio sobre toda su creación. Leemos nosotros aquí que lo puso en el huerto y dice claramente en el versículo 15, para que lo labrara y para que lo guardase. ¿Amén? Para que él se preocupara por el cuidado, el mantenimiento y el desarrollo de lo que Dios ya había hecho. El hombre no iba a ser creador de nada. El hombre iba a ser simplemente el que le diera mantenimiento. Y dentro de esas indicaciones, Dios le da una indicación clara. Le dice: mira, de todo árbol del huerto que hay aquí, tú puedes comer. Pero había 2 árboles en el huerto. 2 árboles característicos y 2 árboles diferenciados. ¿Alguien lo recuerda? Aquí está uno. El árbol del bien y del mal. ¿Y el otro? ¿Alguien lo recuerda? El de la ciencia. Es el mismo. Este es el mismo. El árbol del bien y del mal es el árbol de la ciencia. Pero había otro árbol. ¿Cuál, hermano? El árbol de la vida. Cuando ellos desobedecieron, dijo Dios: vamos a quitar el árbol de la vida del huerto, porque no vaya a ser que ellos también coman de eso y entonces el error sea mayor. Amén. Ese árbol de la vida también es mencionado en Apocalipsis. Pero nos vamos a concentrar en este otro árbol. ¿Cuál fue el mandato? ¿Sabes que de este árbol no puedes comer? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y entonces nosotros vamos a avanzar unos cuantos versículos más. Vamos a brincar al capítulo 3 y vamos a ir leyendo desde el verso 6. ¿Lo tienen? Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno
para comer. ¿Qué mujer? Eva. Aquí hace la aparición Eva. Hay un detalle que no sé si nos hemos dado cuenta. Cuando Dios da la instrucción, ¿quién está presente? Adán. Adán. ¿Y Eva dónde está? No existía. ¿Eva dónde está? Eva estaba todavía en la costilla. Estaba en la costilla del hombre. Cuando Dios da la indicación, se la da concretamente a Adán. Y él, hermano, como responsable, después de que cuando ya apareciera Eva, él era el responsable de transmitirle ese ordenamiento a Eva, dejárselo bien en claro. Mira, Eva, Dios me dejó bien en claro a mí esta indicación y yo te la dejo bien en claro a ti. ¿No les parece un poquito como que el trabajo que tenemos los padres? ¿A quién es a quien Dios nos deja bien en claro las cosas? Los padres. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer con nuestros hijos? Replicarlas de manera que a ellos también les quede claro. ¿Estamos de acuerdo? Es una de las labores paternales. Papá y mamá. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces aquí vemos ya en la aparición a Eva, en el versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué vemos ahí? Pues la desobediencia. Tajante y flagrante y abierta del mandato de Dios. Yo hago una pregunta. ¿No se lo comunicó Adán a su mujer? Sí, sí se lo comunicó, porque si tú lees unos versículos atrás, ella lo tiene bien claro. Cuando la serpiente se acerca a hablar con ella, ella dice, no, Dios nos prohibió que de ese árbol no comiéramos. ¿Por qué? Porque Adán se lo transmitió. O sea, esa parte, digamos que la hizo bien. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Y por qué la serpiente llegó con él? ¿Por qué no llegó de frente con Adán? ¿Por qué no le tosió de frente? No escuchó la instrucción directamente, pero sí la escuchó de Adán. Bueno, hermanos, ustedes tienen que recordar que la Biblia dice que por naturaleza, el Nuevo Testamento nos dice que la mujer es vaso más frágil. Si el hombre es frágil, la mujer es un vaso más frágil en su constitución, hermano, en su construcción física, emocional. La mujer es más sensible, ¿sí o no? Satanás, hermano, eso lo sabe. Entonces dice, de trabajar con los dos, me va a costar menos trabajo trabajar con el vaso más frágil, porque eso es de naturaleza, así lo hizo Dios. No me culpe a mí, así lo hizo Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí empieza Satanás a trabajar, la tienta, le dice, mira, le engaña. Aquella, como dice aquí en el versículo 6, dice, vio que era un árbol bueno para comer, pero yo hago una pregunta, ¿y todos los demás árboles no eran buenos para comer? Todos los demás árboles también eran buenos para comer. Dice también que era árbol agradable a los ojos. Yo le pregunto, ¿y todos los demás árboles que estaban no eran agradables a los ojos? Todos eran agradables a los ojos. Pero ahí ya entró el veneno del enemigo y la hizo caer. Y como dice el texto, dice, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como él. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Hasta ese momento, hasta ese día, ellos vivían desnudos. Y no había ningún problema entre ellos, no había vergüenza, no había intimidaciones, no había nada. Pero en ese momento, a consecuencia de la desobediencia, dice que sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué? ¿Por qué se hicieron delantales? Porque ahora por primera vez conocían lo que se llamaba vergüenza. ¿Por qué? Porque estaban desnudos. Y noten aquí, hermano, cómo esta es una de las características del hombre y de la mujer, de la humanidad. Cuando sabe que se equivocó, el hombre dice, yo tengo la solución ante mi error, yo me puedo a mí mismo justificar. Ellos rápidamente, ¿qué dijeron? Vamos a hacer una ropita, unos delantales. Y ellos, pues sabiamente, hermano, ¿qué utilizaron? ¿Hojas de qué? De higuera, ya lo he hablado. ¿De qué tamaño son? ¿Por qué no utilizaron hojas de laurel, hermano, para hacerse el delantal? ¿Por qué, hermano? Porque iban a usar más hojas, porque eran muy pequeñas. Ellos dijeron, no, vamos a ser inteligentes. ¿Ya viste la higuera, el tamaño de las hojas? Esas meras, tráetelas. O sea, el hombre trata de, en su inteligencia, cubrir su pecado y arreglar su pecado. Pero yo le hago una pregunta. ¿Qué pasó con los delantales a las 2 semanas?
Se secaron y ¿dónde quedó su taparrabo? Pues completamente se perdió. Entonces, muchas de las veces ahí nos habla de cómo nosotros queremos tapar nuestro propio pecado a nuestra propia manera, a nuestra propia forma. Y eso no es lo correcto. Y Dios interviene. Pero quiero seguir leyendo. Entonces, bueno, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron, hermano? Porque tenían que, hermano, tenían vergüenza. ¿Qué más tenían? Tenían temor, sabían que habían desobedecido. Ahora, aquí me encanta, hermano, la inocencia, porque ellos estaban pasando del periodo de la inocencia, porque acuérdense, cuando estaban desnudos, no había ningún morbo, no sentían vergüenza, y ahora estaban pasando de la inocencia a la conciencia. Ahora, dice aquí, se escondieron entre los árboles, o sea, como si ellos pensaran, aquí Dios no nos va a ver, aquí en este pequeño arrayano, en este, no sé, olivo, no lo sé. Pero se escondieron, y Dios claro que sabía dónde estaban. Dice la Biblia, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de ti? Si me voy hasta la luna, ahí estás tú. Si me voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. No hay lugar donde me pueda esconder en tu presencia. Bueno, ellos en ese momento no lo sabían. Ellos sentían su vergüenza, sentían su desobediencia y quisieron esconderse, pero no lo lograron. Y luego dice el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Tú crees que no lo sabía Dios? No, estás atrás de aquel roble. Adán, no te hagas, ahí ya te digo. Bueno, la pregunta ¿dónde estás tú? Tal vez más allá de que Dios no supiera dónde estaban ellos, tal vez es medita, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras tú? Te encuentras perdido en este momento por tu desobediencia. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? O sea, por tus palabras me doy cuenta de qué es lo que has hecho. Yo sé que cuando te creé, tú no tenías ninguna sensación de sentirte incómodo porque estabas desnudo. Y ahora sientes vergüenza porque te estás escondiendo algo de haber hecho. Ah, ya sé lo que hiciste, le dice Dios. El versículo todavía en el 11. Dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Todas son preguntas, hermano, que Dios ya sabía la respuesta. Solo estaba llevando a Adán a un punto para que él contestara. Ahora, aquí entra el síndrome de Adán, porque ya estamos hablando. Fíjate el síndrome de Adán en su respuesta. Versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué está haciendo Adán? Echar la culpa. Está justificándose a sí mismo. Está echando culpas a todo el mundo. Está reconociendo, porque lo último que dice es, yo comí. Sí comí, Dios. Porque ya me di cuenta que si me escondí y me hallaste, pues ¿para qué te digo que no comí? Si lo vas a saber. Pero antes de eso está el síndrome de Adán. El síndrome de Adán, hermano, es cuando yo busco justificarme y esconderme culpando a los demás. ¿A quién está culpando? Adán. Luego, imagínatelo. Cuando Dios lo llama a cuenta, mira, ¿sabes qué? Le hace así con una suspicacia a Dios. Mira, la mujer fue la culpable. Ahora, nota cómo el corazón de Adán ahora quiere echar culpa a todo el mundo, porque no solamente como que está culpando a la mujer. Fíjate lo que dice, la mujer dice, que tú me diste, tú me la diste. Tú me la diste. Ah, Adán, se te está olvidando lo que dice, fíjate en unos versículos más atrás, en el capítulo 2, donde dice el 20. Dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Adán, yo te la di porque no había nadie de tu especie, no había nadie igual que tú, no había alguna ayuda idónea para ti. Tú veías a las parejas de changos contentos, felices, entre ellos se quitaban los piojos, pero para ti no había ayuda idónea. Por eso yo la hice a la mujer para que fuera tu ayuda idónea, una igual que tú. Y ahora me estás diciendo, la mujer que tú me diste, como si hubiera sido una mala decisión, Adán. Se me hace, Adán, que te estás justificando. Se me hace que te estás escondiendo. Claro, ya sé que ella fue la que te lo dio, pero ¿por qué no fuiste firme en mi mandato?
¿Por qué no tuviste tus convicciones claras? Hermanos, muchas de las veces nos pasa que nuestra condición actual se la achacamos a alguien más. Se la achacamos, nos justificamos y decimos, sí, sí lo cometí, pero fue porque él me provocó. Sí, sí me equivoqué, pero fue porque él me lastimó. Fue porque ella me hizo esto. Ya no voy a la iglesia, sí, ya no voy, pero fue porque no me saludaron. Fue porque no me tomaron en cuenta. Estoy desanimado, sí, pero es porque nadie me ha venido a buscar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos padeciendo el síndrome de Adán. Cuando lo que nos pasa, claro, a lo mejor alguien influyó, no digo que no, pero nosotros somos responsables. Así como te dije que por fábrica la mujer es más, vaso más frágil, fíjate en este detalle. Cuando Dios sabe que los dos se equivocaron, y aún que la primera que se equivocó fue Eva, mira lo que dice el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿A quién llamó a cuentas, hermano? A Adán. ¿Por qué no llamó a Eva? Porque también por naturaleza nosotros como hombres, hermano, como cabezas de familia, somos los responsables de dar cuentas por nuestra familia. ¿Tú crees que Dios no sabía que la que se equivocó primero fue Eva? Sí se lo sabía, pero ¿a quién llamó? Al hombre, porque esa es nuestra responsabilidad. Así que tú y yo no podemos, hermano, escondernos tras el que es que el otro me lastimó, es que el otro me hizo, es que el otro esto, es que el otro allá, para yo esconderme y decir, por eso estoy en esta condición anímica y espiritual, porque tú eres responsable de tu propia condición. Dime, ¿o Cristo no ha hecho cosas grandiosas por ti? Como para que sea lo que sea que te pudiera haber puesto el pie para tropezar, tú lo puedas brincar y decir, Cristo ha hecho más cosas maravillosas por mí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el síndrome de Adán. Cuando yo me justifico, cuando yo acepto lo que hice, pero primeramente y previamente, yo antepongo culpables. Es que mi familia, es que mi esposa, no, es que mi esposa, es que el trabajo, hermano, yo no vengo porque el trabajo. O sea, yo no estoy diciendo que en todos los casos sea así, pero muchas de las veces eso anteponemos. Es que estoy muy cansado, por eso no puedo venir. ¿Estamos de acuerdo? Es el síndrome de Adán. Ahora yo quiero un poquito desarrollar más este síndrome. Proverbios 28, 13. El texto, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué es lo que estaba haciendo Adán? Los estaba encubriendo. Los estaba justificando. Sí, sí lo hice, pero fue por esto, fue por lo otro. Encubrir, mi amado hermano, no siempre es tapar. Encubrir a veces es ser cómplice de ellos, dándoles una justificación. Es que me hicieron. Es que no me entienden. Es que yo desde chico he sido así. Eso es justificar. Por ejemplo, si yo tengo un mal carácter y yo me escondo, como Adán, diciendo, es que esa fue la educación que me dieron. ¿Qué tal si soy malediciente a más no poder porque vengo de un trasfondo de una familia malediciente a más no poder? Y ahora soy cristiano. Y sigo con ese mismo ritmo de hablar. Y entonces cuando la palabra me llama en esa área, yo digo, pues es que, ¿qué puedo hacer si desde mi abuelo siempre nos hemos hablado así? ¿Tengo justificaciones? No, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy acolchonando, escondiendo bajo el síndrome de Adán. Cuando justifico el cómo soy, por algunas situaciones que yo considero como pudieran salvar. Pero no es así. Dice este texto, el que encubre sus pecados no prosperará. Graves, hermano, cuando somos cómplices de nuestra mala manera de vivir delante de Dios, a veces no nos damos cuenta, pero para eso la palabra nos trae luz para darnos cuenta. Pero también en grande medida a veces nos damos cuenta y somos cómplices. ¿Por qué? Porque estamos encubriendo nuestro pecado. ¿Qué es encubrir? Es como, por ejemplo, cuando alguien roba o mata a alguien y tú lo sabes. Y si te pregunta, oye, ¿tú viste? ¿Y tú qué dices? No, yo no vi. Bueno, tú no robaste, pero ¿qué estás haciendo? Tú estás encubriendo porque tú estás siendo cómplice. A veces somos cómplices de nuestro propio pecado, hermano. Cuando lo justificamos, cuando lo tapamos, cuando lo minimizamos, o cuando decimos, todos lo hacen, o cuando decimos, yo he visto al hermano fulano que también lo hace. Hermano, ¿eso acaso te da
libertad o te justifica delante de Dios el que hermano fulano también lo haga. No, por eso dice el texto, el que encubre sus pecados no prosperará. Dice, mas el que los confiesa, fíjate bien, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí es donde nosotros tenemos que ir aprendiendo de la palabra de Dios. A veces, hermano, me da para confesarlos. No al hermano quizás, delante de Dios. Pero no solamente dice que el que los confiesa, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que dice? Y se aparta. Cuando Dios te da luz para identificar eso que no es agradable delante de Él y tú lo reconoces, lo confiesas delante de Él, bueno, el siguiente paso es, me aparto. Yo me aparto de esa mala manera de vivir porque ya la luz del Señor me lo está reflejando, me lo está gritando en mi vida que eso no es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el antídoto. Este es el medicamento, el tratamiento para el síndrome de Adán. El que reconoce sus pecados, el que los confiesa y el que se aparta y se alcanzará misericordia. Veamos lo que ocurrió en la vida de David. Salmos 32:1. Este es el testimonio de David. Y vean cuán enriquecedor es lo que él escribió en este salmo, número 32. Y vayamos midiendo nuestras vidas y nuestros ánimos a lo que la palabra de Dios dice. Salmo 32, versículo 1. Amén. Aunque es el inicio, David empieza con una conclusión. David empieza con una conclusión. Fíjate lo que él dice a manera de conclusión. Él dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Yo hago una pregunta, ¿no es esto una gran bienaventuranza? Bienaventurado todo aquel hombre, fíjate, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Hermano, las personas más bienaventuradas sobre la tierra son aquellas a las que sus pecados les han sido perdonados. Esa es la persona más bienaventurada, no el que tiene más riquezas, no el que tiene más logros. El que sus pecados han sido perdonados, ese es el realmente bienaventurado. Por eso él empieza con una conclusión. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿No es maravilloso eso, hermano? Podrá la gente señalarte con el dedo y decirte tú esto, tú lo otro, tú lo otro. Pero si Jehová es el que no te culpa de iniquidad, eres un bienaventurado. Si es Jehová el que justifica tu vida, eres un bienaventurado. Esta es la conclusión por la que empieza David, porque ahora él nos va a decir su sentir anterior a esta conclusión. Ve lo que dice el versículo 3. Mientras callé, o sea, mientras me mantuve en silencio, él está hablando de un pecado que él tenía en su vida. Y que ese pecado él no lo quería confesar. Él le estaba dando la vuelta, él no lo quería aceptar. ¿Estamos de acuerdo? Él sabía que ese pecado estaba ahí. Por eso él dice, mientras callé, o sea, yo estoy consciente de mi pecado. En ese tiempo yo estaba consciente, pero yo decidía mejor no lo expongo, ni delante de Dios, ni delante de nadie. Hay cuenta, nadie lo supo. Pero hermanos, ¿qué creen? Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe y ven no solo nuestro pecado, ve nuestras intenciones, ve nuestras motivaciones, ve lo que nos llevó, es más, ve lo que queríamos hacer y se nos frustró, pero Él lo ve lo que queríamos hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice David, mientras callé, escucha, se envejecieron mis huesos. Él sentía físicamente algo pesado dentro de él, que lo consumía, porque él dice, se envejecieron mis huesos. Dice, en mi gemir todo el día. Él está consciente que para él mantener oculto su pecado y ser cómplice de su pecado era un gemir constante. Dice todo el día. ¿Por qué, hermano? Porque él tenía algo que se llama conciencia. Y que aunque pudiera ser tonto a todos los que estuvieran a su alrededor, a su conciencia no. Su conciencia le dictaminaba a cada momento, David, tú te equivocaste. David, lo que hiciste fue grave. David, tú lo estás escondiendo. Por eso él siente que sus huesos se han envejecido y que tiene un gemir constante, dice, todo el día. Y luego versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Él sabía, hermano, que las cosas que le venían contrarias, él sabía de dónde provenían. ¿De dónde provenían, hermano? Pues de Dios que le estaba llamando al arrepentimiento, de Dios que le estaba diciendo, David, haces mal en seguir guardando ese pecado. Y él sabía directamente que la cosa venía de Dios. Por eso él dice,
porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cosa más triste, hermano. Cuando tú ves un campo, una pradera verde, llena de flores, llena de vida, algunos frutos por ahí, algunos árboles, y de repente, ¡pum!, todo aquello se secó, todo muerto, todo árido, ninguna gota de agua por ningún lugar. Bueno, eso David lo sentía en su interior. O sea, si David era un joven alegre, usted sabe que David tocaba el arpa, ¿cómo se le imagina en esos días? Oye, David, ¿te traemos el arpa? No, no quiero el arpa. ¿Qué te pasa, David? No me pasa nada. Dígame si no esa es la actitud que a veces tenemos cuando hay algo oculto que tenemos guardado. Oye, ¿qué le pasa a David? Bueno, pues no sé, no amaneció de buena. Pero todos los días, hermano. Oye, David ya no agarra el arpa. Es una lástima. Oye, David ya no sonríe. Oye, David como que siempre trae la cara de pocos amigos. Bueno, David lo reconoce, él lo está reconociendo. ¿Estamos de acuerdo? Él dice, se convirtió mi verdor en sequedades de verano. Pero luego versículo 5 dice, mi pecado te declaré. Llegó un punto en el que David ya no se aguantó. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cómo te imaginas a David, hermano? Cuando está reconociendo personalmente delante de Jehová, Señor, es cierto, tengo varios meses con esto aquí clavado, guardado, y me hago tonto porque yo pienso que nadie lo ve, cuando el principal que lo ve eres tú, y cada día que pasa mi vida interna se está consumiendo. Por eso ahora te traigo mi pecado. Ahora, si ustedes recuerdan la historia de David, no fue por voluntad propia que David haya venido delante del Señor y decirle, oh Señor, me equivoqué. No, David fue evidenciado por Natán el profeta, porque Dios lo envió y le dijo con el dedo así apuntándole, David, tú has pecado en esto y en esto otro. O sea, hermano, ¿qué hay delante de la presencia de Dios que Él no sepa? Y en su amor, que Él no quiera corregir en nuestras vidas. Porque esa llamada de atención de parte de Natán, de parte de Dios, fue una muestra de amor para David. Porque Dios veía ese consumir de David todos los días. Ay, hijo mío, David, yo veo cómo te estás consumiendo. Cada día, cada mañana, cada noche en tu interior, porque no confiesas tu pecado. Y le envió a Natán para que se lo hiciera saber. En ese momento, cuando David se siente descubierto, ¿qué le queda a David? De descubrir su pecado delante de Dios. Y lo empieza a hacer. Y nota cómo David recobra nuevamente su vigor. Él dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es algo maravilloso, en lo cual tú puedes tener la certeza. Por eso leímos, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Y luego dice David, por esto que está hablando de este perdón que Dios otorga, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que tú puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de las angustias, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Cómo se siente David, hermano? Liberado. Él se siente ligero. Él siente que aquel verdor que se le perdió, otra vez como que empieza a florecer nuevamente en su vida. ¿Por qué? Porque él está listo, él está determinado a decirle, Señor, pequé, me equivoqué y lo escondí. Y así me fue cuando lo escondí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya comprendimos cuál es el síndrome de Adán. Cuando peco, cuando me equivoco y pongo una barrera, según yo, fíjate bien, de protección. Porque mientras lo niegue o mientras diga esa mentira que no me comprometa, según yo, no me siento exhibido. Pero en realidad esa barrera de protección es una barrera de distanciamiento delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo me estoy consumiendo en mi interés. Amén, hermano. Hermanos, ¿a cuántos de ustedes a veces les ha ocurrido el síndrome de Adán? De David. No, de Adán. Estamos usando el ejemplo de David, pero estamos hablando del síndrome de Adán, porque fue el primero que se empezó a escudar. La mujer que tú me diste, o sea, el problema está entre tú y la mujer. Y yo pues una víctima.
Una víctima que se dio. ¿Qué más podía hacer yo, Dios, si la mujer, tú la conoces, cómo es insistente? Y se dijo, no, mi hermano, la responsabilidad es de cada uno de nosotros. ¿Amén, hermano? Ese es el síndrome de Adán. ¿Cómo se cura? Gloria a Dios, porque hay síndromes que son intratables. Pero los que estamos viendo, gracias a Dios, tienen solución, tienen cura, viniendo al Señor. Entonces, este síndrome, cuando yo reconozco, cuando yo me humillo, cuando yo confieso y cuando yo me aparto. Amén. Que no se me olvide, porque a lo mejor hago las 3 primeras y no me aparto, usted no está curado. Usted necesita apartarse de lo que ya Dios le reveló o no reveló. Amén. Pero no solamente está el síndrome de Adán, hermano. Vamos a hablar ahora del síndrome de Caín. Fíjese cómo luego. No, así nos pudiéramos ir llevando cada personaje en la Biblia, ¿verdad que sí? Solo vamos a ver 3 síndromes. El síndrome de Caín, grábese, para que no vaya a ser que también usted y yo tengamos ese síndrome. Nosotros le damos vuelta a Génesis, vamos a leer el capítulo 4 y vamos a leer del versículo 8 al 13. Dice así: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Otra vez las preguntas de Jehová, él ya sabía lo que había ocurrido. Quería ver la reacción de Caín. Y él respondió, no sé. ¿Qué está haciendo ahí? Está mintiendo. O sea, ¿quién ya lo está influenciando, hermano? Padre de mentira. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. Ahí está ya la influencia de Satanás en él. No sé. Claro que sí sabía, porque lo acabas de matar y lo enterraste. Dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Es lo que dice Caín. ¿Que yo lo tengo que estar cuidando todo el día? O sea, él está mintiendo a todos. Y luego dice, y le dijo, perdón, y él le dijo, o sea, Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ahí había habido un asesinato, un homicidio, sabemos la historia, ¿verdad que sí? Él lo mató, y sabemos por qué lo mató. Y pudiéramos hablar toda una predicación, pero no es el caso de qué es lo que ocurrió ahí en ese asesinato, pero lo mató. ¿Amén? Y ahora Dios le dice, le pronuncia una maldición, versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Escucha, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. ¿Qué castigo le implementó Dios a Caín? Él le dice, mira, la tierra que te da su vigor, que produce sin que tú le des tanto mantenimiento, porque así era la tierra en un principio, ya no te va a volver a dar su mismo vigor. O sea, ahora te va a costar. Ahora te va a costar el doble, trabajar, cosechar, sembrar. Te va a ser difícil. Y le está hablando de consecuencias, ¿estamos de acuerdo? Y ahora viene de aquí en adelante el síndrome de Caín. A ver si no nos ha pasado también a nosotros. Mira lo que Caín, o la reacción de Caín, lo que él dice. Versículo 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Y él dice, he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Notemos, hermanos, que tanto en el caso de Caín como en el caso de Adán, un resultado inmediato de haber desobedecido a Dios es el me quiero esconder. Me quiero esconder, dice, de tu presencia me esconderé. ¿Por qué te tienes que esconder? Porque ahora hay algo dentro de mí que no me permite estar en pie delante de ti, por mi pecado. Dice, de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Qué está haciendo Caín? Se está lamentando por la pronunciación de la consecuencia que su acto llevó. Se está haciendo la víctima. Se está haciendo la víctima. Yo lo que quiero que veamos es el síndrome de Caín. Dígame, ¿en qué momento de lo que Caín expresa hay dolor por haber matado a su hermano Abel? Lo mató, le quitó la vida. ¿En qué momento hay un dolor? No, él está solamente con el dolor puesto
en la consecuencia que va a venir a su vida. Hermano, el síndrome de Caín es cuando yo me lamento únicamente en la consecuencia de mis actos. Pero mis actos, no pasa nada. Eso estoy muy bien, no tengo pendiente con mis actos. Lo que me duele es mi castigo, es mi consecuencia. Quiero que vayan a un texto conmigo para ejemplificar más claro este punto en Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3 y versículo 39. Dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Lo hace de manera de pregunta. Laméntese el hombre en su pecado. Yo quisiera nada más leer, ten el dedo ahí en ese texto. Lee nada más el principio del capítulo 3. Fíjate los lamentos de Jeremías. Él dice, yo soy el hombre que he visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Está hablando del enojo de Dios. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando llamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijo. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Y puedo seguir leyendo todos los textos. ¿Y qué es lo que está diciendo Jeremías? Él está usando ese escrito para representar a cualquier habitante de Jerusalén ante la catástrofe que les había venido. Lo está representando con sus palabras. Pero luego en el texto que nosotros leímos, en el 39, él dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? A ver, hermano. Bueno, lo que dice Jeremías en respuesta a esa pregunta, él dice, laméntese el hombre en su pecado. Hermanos, el síndrome de Caín, hermano, es cuando la persona solamente le alcanza para lamentarse en la consecuencia, pero no se lamenta en los actos que lo llevaron a esa consecuencia. Y el consejo es, no te lamentes en la consecuencia, lamentate en el acto para que no llegues a la consecuencia. Quiero leer unos ejemplos que yo escribí, esto no viene en la Biblia. Fíjate bien, un hombre lamenta un divorcio, pero no lamenta la infidelidad que lo produce. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo se lamenta el hombre? Cuando ya está solo, cuando ya perdió la familia. Pero en el momento que engañaba, ¿lo lamentaba? No, lo disfrutaba. Entonces, ¿qué dice Jeremías? Laméntese su pecado, no hasta la consecuencia. Un trabajador lamenta un despido, pero no lamenta el robo por el que vino el despido. ¿Estamos de acuerdo? Mientras él robaba, trabajaba bien. Él presumía, él aconsejaba, mira, de esta manera no te van a ver. Pero cuando lo pillaron y lo dejan en la calle, ¿qué, hermano? Ahí hay lamento, ¿verdad que sí? Entonces, ¿en qué se lamenta el hombre? En la consecuencia, como Caín. Grande es tu castigo. Sí, y la muerte de tu hermano. No, esa no pasa nada, me la debía. Un paciente lamenta su VIH, que es el SIDA, ¿lo sabemos? Pero no lamenta las acciones que lo provocaron. ¿Cómo de acuerdo? En algunos casos. Un padre lamenta el encarcelamiento de un hijo, pero no lamenta el tiempo que no utilizó para instruirlo. ¿O no, mis hermanos? Cuando vemos las consecuencias terribles en los hijos, ¡ay, hijo! Y años atrás, cuando el hijo estaba pequeño y tus amigos te llamaban, sí, vamos, y no llegues, vamos. Pero los años pasaron y ahora el lamento está en el hijo encarcelado. Hermano, el texto dice, ¿en qué se lamenta el hombre? En sus consecuencias. Y luego Jeremías dice, no, laméntese en su pecado, desde su acción, que eso sea lo que te traiga congoja. Fallé delante de Dios, ¿para qué? Para que no llegues hasta las consecuencias. Pero no, el síndrome de Caín nos dice solamente laméntate
hasta las consecuencias. Y dile a Dios, oh Dios, qué pesado es lo que tú me estás imponiendo. Oh Dios, no eres un Dios de misericordia. Sí, sí lo soy. Pero mi misericordia estaba contigo desde antes que cometiera acciones. Entonces, el síndrome de Caín, hermano, es una mentalidad que solamente se lamenta y se conduele por la consecuencia. Pero mientras ella no llega, no pasa nada. O sea, este hombre mató a su hermano y no tiene por ningún lado que le busques una pizca de remordimiento, de dolor. Le quité la vida a mi hermano. No hay nada de eso. ¿Cuántas de las veces somos así? ¿Cuántas de las veces pensamos, es que cómo me arrepiento, Dios, de tal o cual? No te arrepientes. Porque si lo que te está motivando a ese arrepentimiento es solamente las consecuencias que llegaron a tu vida, entonces es un remordimiento. Solo te remuerde, ¿por qué? Porque te está doliendo la consecuencia. Cuando es un arrepentimiento, hermano, ¿sabes qué es lo que te duele? Que ofendiste a Dios. Eso es lo que te duele. Que quebrantaste lo que Él te había otorgado. Eso es lo que te duele. Y eso es lo que te mueve el dolor que tú le causaste a Dios. La ofensa delante de Dios. Lo que te mueve a tú querer recomponer tu vida. Mientras lo que te duela sean solamente las consecuencias que estás viviendo, amado hermano, es un remordimiento. Y tengo una cosa, por un momento lo sentirás, pero cuando esa herida como que sane, ¿qué crees? Vas a volver a lo mismo. ¿Cuántas veces no ocurre el que bebe? Después de 3 días encarcelado y sale, ¿cuál es su primera promesa a su familia? No vuelvo a hacerlo, familia, no vuelvo a hacerlo. 3 semanas está en la casa. La cuarta ya como que siente cosquillas. La quinta ya tiene que inventar una manera para salirse. Y la sexta ya no llegó a dormir. Y entonces, volvió otra vez a caer. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sintió en un principio? Solamente dolor por las consecuencias, no por haber ofendido a su Dios. Entonces, este es el síndrome de Caín. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermano, el síndrome de Caín? Muchas veces. Me duele la consecuencia, pero no me duele mi acción. No, sí, esa. Ahí después la tratamos, Dios. Ahorita lo que quiero que arreglemos tú y yo es la consecuencia, porque es lo que me está quemando. Y eso no debe ser así, hermano. Entonces, ese es el síndrome de Adán y ahora el síndrome de Caín. ¿Y te fijas que no son físicos? ¿De dónde son, hermano? Son síndromes del corazón, son síndromes de adentro, del comportamiento, de la actitud, de la manera de ver la vida. Pero hay un tercer síndrome que yo quiero mostrar, y eso se encuentra en el Nuevo Testamento. Y le he llamado el síndrome de los Efesios. ¿Quiénes son los Efesios? ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 19. Y busquen del verso 23 en adelante. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, era la diosa de ese lugar, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión. Dice, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Qué está pasando? Bueno, resulta que en ese lugar de Éfeso, pues como Pablo estaba con su predicación y el Espíritu Santo lo estaba ayudando, muchos se convertían de la idolatría a Cristo. Y al convertirse de la idolatría, pues iban dejando los ídolos. Entonces Demetrio, que estamos hablando aquí, era un artífice, el que tenía un negocio de plata. Hacían figuras de la diosa de ese lugar, Diana, y del templo de ese lugar. Y entonces, hermano, como cualquier ciudad turística y religiosa, se sostenía de eso, de lo que los mercantes, turistas compraban. Un recuerdo de Éfeso, un templecillo de Diana. Y como la gente estaba convirtiendo, pues aquel negocio empezó a caer. Y él dijo, ¿qué pasó? Nuestro ingreso, y les habló al gremio de plateros y les dijo, oigan, este hombre Pablo nos está echando abajo el negocio. Y todavía para afianzar le dijo, y no solo eso, si este hombre sigue así, la majestad de la gran diosa Diana también va a ser echada por los suelos. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo que un hombre puede tumbar la majestad de un dios? Pues de ahí de entrada nos va diciendo que no era.
Y entonces él empieza a alborotar los ánimos y les dice, vamos a manifestarnos y vamos a tumbar a este Pablo. Versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentara al teatro. ¿Por qué, hermano? Porque la cosa estaba que arde. Ya habían agarrado a estos dos compañeros, Gayo y Aristarco. Estos son también de los que andan con Pablo, agárrenlos. Y Pablo, hermano, como hombre fiel delante de Dios, él quería darle la cara. Aquí estoy, no estoy haciendo nada malo. Las autoridades y los hermanos dijeron, no, Pablo, no es el momento porque la cosa está ahorita, está que arde. Entonces vamos a entrar, ahora sí, al síndrome de los Efesios. Mira lo que dice el versículo 32. Cuando estaba el tumulto y la gente, dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Y escucha lo que dice la última parte. Y los más, o la mayoría, no sabían ni por qué se habían reunido. O sea, había una multitud enorme. Unos decían que estamos fundados para esto. Y otros, no, vinimos a esto otro. Y la gran mayoría estaba ahí, ¿y qué? No sabían ni por qué estaban ahí. O sea, ellos estaban en bola. Ellos estaban ahí echando borlote. Y en medio de su borlote, le codearon al otro, oye, ¿y a qué vinimos? Pues no sé. Yo vi que había gente y ahí vengo. Es el síndrome de los Efesios, hermano. O sea, ahí voy, ahí hago, y ni siquiera sé ni por qué lo hago. Y hay grande cantidad de personas, hermano, que siguen una masa, que siguen como a los borreguitos, camina uno para allá. Si no haces este ejercicio, hermano, bien sencillo. Mira, ponte en la plaza y luego empieza a voltear así para arriba. Y luego espera que llegue otro más y que te vea y va a hacer. Y cuando vean dos que están ahí, mira, van a llegar otros dos. Cuando sean 4, hermano, mira, vas a llenar gente para arriba. Y luego van a preguntar, oye, ¿qué estamos viendo? Y el que empezó va a decir, no, pues ahí me duele el cuello. Eso es lo que ocurre. Muchas de las veces haces lo que haces y ni siquiera sabes por qué lo haces. Hermano, no vaya a ser que como cristianos padezcamos el síndrome de los Efesios. Yo vengo pues porque me traen. Yo vengo porque es una costumbre, una tradición. Hermano, las costumbres precisamente esto es lo que hacen. Por ejemplo, cuando los bebés, como esta bebé que está aquí, vamos a bautizarla. ¿Por qué? Porque así lo hacen. Porque así es la tradición, porque a mí me bautizaron. Y son acciones que no tienen sentido, ni mucho menos fundamento bíblico. Pero sin embargo, porque todos lo hacen, hay que hacerlo. No hay que hacerlo porque tenemos que combatir este síndrome. Amén. No es que todos piensan de esta manera. Bueno, vamos a ver lo que la palabra de Dios dice para ver si todos los que piensan de esa manera están de acuerdo, están correctos en pensar de esa manera. No, hermano, yo mejor así les digo. Entonces, las tradiciones, hermano, fomentan este síndrome. Porque ¿qué es una tradición? Es una actividad que de manera añejada se ha venido repitiendo por mis antepasados y como ya tiene tanto tiempo, pues no la pongo. Bueno, yo quiero que vayamos a un texto de la palabra de Dios en Mateo, capítulo 15. Mateo 15, versículo del 1 al 3. ¿Lo tienen? Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, escucha lo que le dijeron a Jesús. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y no es que los discípulos estuvieran cayendo en un hábito higiénico de no lavarse las manos. Lo que los escribas estaban acusando es de que no hacían un ritual de lavamiento público para que su piedad se viera y entonces pudieran participar de los alimentos. Era una tradición. Y Cristo les dice en el versículo 2, perdón, en el 3, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? A ver, ustedes son los que están quebrantando el mandamiento. ¿Qué es más pesado? ¿El mandato de Dios, la palabra de Dios o la tradición?
¿Qué es más pesado? ¿Qué es de más peso? El mandato de Dios. Y Cristo les dice, no se equivoquen. Los que están quebrantando son ustedes, porque ustedes rompen la ley con sus tradiciones. Y Él les pone un ejemplo. Les dice, porque Dios mandó, ahí está el mandato, Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento de la ley, ¿verdad que sí? Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Y dice, pero vosotros, dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo lo que, con lo que te pudiera ayudar, ya no honra a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, tenían como costumbre, hermanos, en ese tiempo los judíos, sabían ellos que tenían la obligación de honrar a sus padres y a sus madres económicamente. ¿Amén? Económicamente. Era parte de honrarlo. Pero ellos decían, los fariseos les habían enseñado que bastaba con que tus bienes, tú dijeras, es mi ofrenda, lo tengo dedicado a Dios. Así que papá, mamá, ¿qué crees? Ya no te puedo ayudar porque ya lo prometí al templo, ya lo prometí para las cosas de Dios. Y Cristo les dijo, eso está pésimo. Porque ustedes, usando su tradición, que ni siquiera es un mandamiento, es una tradición de ustedes de esa manera anulan el verdadero mandato que era de honrar a sus padres. Y luego les dice, y otras muchas cosas semejantes a estas ustedes. Entonces la tradición, hermano, muchas de las veces anula o va en contra de lo que realmente a Dios le agrada. ¿Qué dice la tradición? Pues que tengas un santo de tu devoción. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que solamente a Él tienes que honrar, que solamente a Él tienes que dirigir. ¿Qué dice la tradición? Que vengas con un hombre y le digas tus pecados para que Él te diga qué es lo que tú tienes que decir para que tus pecados te sean perdonados. Eso dice la tradición. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. A Él es al que tenemos que venir. Entonces, ¿te das cuenta cómo las tradiciones fomentan en gran manera este síndrome? El síndrome de Éfeso, donde la mayoría que estaba ahí ni siquiera sabía el por qué está ahí. ¿Cuántas de las veces caemos en el síndrome? No. Hacemos lo que hacemos y a veces ni siquiera saben. Hay síndrome de Éfeso, de los Efesios, a veces en las iglesias. Vamos a traer el diezmo, porque si no va a haber más. Y a veces ya entramos a la rutina. Estoy poniendo un ejemplo, no quiero hablar de un ejemplo. Y a veces no sabemos ni de dónde viene, ni por qué, ni cómo hacerlo correctamente. Y entonces, ¿por qué lo haces? Pues porque en esta iglesia todos lo hacen. Bueno, no pasa nada si, por ejemplo, echamos un vistazo a lo que hacemos porque lo hacemos. De tal manera que nosotros podamos estar tranquilos en lo que hacemos. ¿Me explico, amados hermanos? Entonces, nosotros no podemos padecer estos tres síndromes. El de Adán, el de Caín y el de los Efesios. Nosotros tenemos el antídoto para nosotros diferenciar. Solamente yo quisiera leer, hay varios textos, hermano, para tocar este punto. Pero yo quisiera leer un texto que está en Jeremías, capítulo 6, verso 16, y con esto cerramos. Dice Jeremías, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjate lo que dice Dios a través de Jeremías. ¿Te está estimulando para que vayas en manada donde todos los demás van? No, fíjate lo que dice. Paraos en los caminos, porque hay muchos caminos, ¿estamos de acuerdo? Paraos en los caminos, dice, y mirad. ¿Qué quiere decir mirar? Estate atento, califícalos, obsérvalos, distínguelos. O sea, no te vayas porque, o sea, hermano, el que 100 personas vayan por un camino, no quiere decir que las 100 estén correctas. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que ponerme a pensar, por eso dice, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. Es de mucha ayuda, hermano, lo que otros en el pasado han hecho bien, como para darnos un aire por donde caminar. No es que ahora lo nuevo es esto. Cuidado por andar, porque a veces lo nuevo viene descontextualizado de la Biblia. Pero es lo nuevo y es lo que funciona. Pues no me importa si es lo nuevo y lo que funciona. Yo lo que quiero seguir
es lo que es agradable delante de Dios. Te aseguro que lo que es delante de Dios funciona, porque es Dios el que lo hace funcionar. Amén. Dice, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Fíjate, el buen camino. Nota, parte de parados en los caminos, en plural, y te dice, busca cuál es el buen camino, o sea, un solo camino. Y andad por él, y hallaréis salud, y hallaréis descanso para vuestras. Si nosotros combinamos ese texto con el texto donde Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces nosotros podemos sacar conclusión cuál es el buen camino al que este texto está refiriendo. Dice, y andad por él. Y nota cómo dice, y hallarás descanso para vuestras almas. Yo les hago una pregunta, ¿no es lo mismo que Cristo ofreció cuando habló de su yugo? Llevad mi yugo sobre vosotros, porque es ligero y fácil mi carga. Y lo dice, y hallaréis descanso para vuestra, porque Él se identifica como ese camino que nosotros debemos de andar. Entonces, mis amados hermanos, estos tres síndromes no son físicos, pero a veces son muy habituales en nuestras vidas.